Bienvenidos a Toran Doran, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-dramas. y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas. Gracias por acompañarnos. 감사합니다. Hola, hola, Somos Elena y Paloma, y les damos la bienvenida una vez más a nuestro pequeño podcast Toran Toran. Esperamos que estén todos muy bien y gracias por escucharnos una vez más y bienvenidos a los nuevos. Y bueno, Oni, ¿cómo estás? Bueno, yo fui al concierto de BTS y después del concierto todavía la verdad es que no superé ese síndrome de post-concierto. Entonces sueño con ellos. Fue fantástico y espero como el otro concierto que va a haber en junio. Dice que va a haber. eh, Ese concierto se llama Monster, que es como más como fan meeting. Ah, Entonces espero ir allá de nuevo para ver a mis chiquis. Y bien que tenía problemas de internet, entonces como averiguando cómo arreglar eso, como estuve muy ocupada. ¿Y tú? ¿Cómo estás? estoy bien, Oni, pero un poco cansada porque, como sabes, tuve un road trip por Estados Unidos y conducimos 40 horas porque fuimos a Mm, muchos estados, así que estaba súper cansada. sí, de verdad Estados Unidos es un país muy grande. Sí, ¿Cómo Oni, puede manejar 40 horas? 40 horas en Corea sería como ir a Busan y 10 veces. sí, 10 veces. Sí. Sí, es que es gigante y ni siquiera fuimos como a la mitad de Estados Unidos, tan solo pasamos por Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York y de regreso. Fue mucho. Sí, bueno, Sí, pero pero después de fue, vivir tantos años en Estados Unidos fue tu primer viaje, ¿no? sí, o sea, que no haya sido ni a Corea ni a Chile. Mm, Fue mi primer viaje dentro de Estados Unidos y fue muy lindo. Fue lindo ver todos los paisajes como son distintos. Y hablando del concierto de BTS, Oni, me dio mucha envidia porque vi todo lo que subiste a tu cuenta Kimchi Lingua en Instagram. ujú, Estabas claro, fangirling. sí, pero quería subir un poco más, pero como mi cuenta es una cuenta seria para enseñar coreano, pero se está convirtiendo últimamente en fanpage de BTS, entonces ya, cálmate, cálmate, yo a mí misma. Entonces ahora, sí, otra vez, modo profesora, Ah, ok. intento regresar. Bien. Bueno, y yo personalmente, como Army también, parte Army, mi corazón es parte Army también, igual aprecio a Oni que enseñes coreano con BTS, porque nada de las cosas que he aprendido con BTS se me ha olvidado en la vida, Oni. Mm, es que como es como una Biblia. Sí. Exactamente. Entonces, sí, que yo, por ejemplo, durante la clase, entonces, ¿cómo no puedes saber esa gramática siendo Army? Entonces, sí, como me sale, ¿no? Las letras de ellos, sí, es una Biblia perfecta. Sí. Sí. Bueno, aquí a la gente que nos escucha, si quieren ver cómo Elena enseña coreano y además fangirlea con BTS, pueden seguir su cuenta en Instagram, @kimchilingua. Y otra vez, muchas gracias de escucharnos, que la verdad es que estoy dando clase de coreano y estoy usando mucho K-pop, pero también quería hablar de drama, porque drama es una parte muy importante de la cultura coreana, ¿cierto? Sí, Oni. Entonces, aquí también, como espero mucho cariño y atención a nuestro podcast también. Bueno, y por eso también les queríamos pedir disculpas por el retraso en este episodio. De hecho, hicimos una encuesta preguntando cuál creían que era la razón y cuál es la respuesta correcta, Oni. Es que ustedes eligieron la respuesta que es porque nos convertimos en zombie. Pero la verdad es que era un poco de todo, ¿no? Estaba Sí. ocupada y tenía problemas de internet y Paloma estaba viajando por todas partes de Estados Unidos. Entonces, sí, pero nunca va a pasar eso, les prometo. Sí, lo sentimos mucho. De hecho,
Pensé que iba a llegar antes de mi viaje, pero estábamos tan cansados de estar dentro de un auto que nos retrasamos y la Oni tuvo problemas con internet. Y yo creo que en el fondo sí nos convertimos un poco en zombies en espíritu, Oni, porque cuando hablamos el otro día estábamos las dos súper cansadas. Sí, también viendo esa serie nos convertimos en zombies porque la verdad fue muy chistoso porque Paloma empezó a ver primero, antes que yo, pero yo Sí, lo vi acabé verlos en 2 días, porque sí. sí, como es muy difícil dejar de ver. Entonces, sí, como estaba medio zombie, medio naufraga. Ahora estamos recuperadas. Mm. Sí, sí, estás en shock. Yo todavía como, bueno, aquí ya saben que estamos llenas de spoilers, pero Oni, yo todavía estoy como con la pena de Chongsan, como que el luto no se va de mi corazón. No se va, por eso yo creo que el director va a firmar el segundo, ¿no? El La segunda, segundo, la segunda temporada. sí, yo estoy segura también que va a haber segunda temporada. Mm. Y bueno, antes de pasar a discutir más de nuestros sentimientos con esta serie tan excelente, vamos a leer algunos de sus comentarios que siempre recibimos con mucho cariño. Primero, de Dramática Argenta Oni, que nuevamente nos escribió y ella dice que, oh, las chicas de Doran Doran me incluyeron en su podcast y yo, oh, me están hablando a mí. Y nosotras sí, estamos hablando de ti. Muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, también dice que le gusta mucho poder entender las sutilezas de la serie, que si bien todos vemos, muchas escapan por la cultura o el idioma, y en su Doran lo hacen muy sencillo y muy cálido. Muchas gracias por tu comentario, Dramática Argenta. Sí, siempre nos habla, nos dice su opinión y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Queremos darle la oportunidad de Corea más allá de K-pop y los dramas y que no se queden con la imagen idealizada del país. Que como la verdad es que no existe paraíso en este mundo, ¿no? Y sí, yo como coreana tengo mucho orgullo de mi país, pero igual no quiero decir, porque es mentira, no quiero decir que Corea sea un paraíso, ¿no? Entonces Ujú. acá es algo un poco em, romper ese mito sobre Corea, pero también quiero mostrar la verdadera Corea como es y estoy segura que le va a gustar más. Sí, el aprender a aceptar también el país con sus partes negativas, o a que a veces no se muestran tanto en los dramas. Bueno, el siguiente es de Estefanía Duque y dice, hola Doran Doran, las escucho en Spotify desde el primer podcast. Me gustaría que hablaran sobre Snowdrop, sobre el contexto político de los años 80 en Corea y gracias y saludos desde Colombia. Y bueno, esto decidimos hablarlo hoy y acá Oni nos va a comentar y vamos a comentarles también por qué ambas decidimos no ver Snowdrop. Que yo creo que en Corea Snowdrop no tuvo éxito, Ujú. nunca tuvo éxito y la verdad que muchos, bueno, como a mí me molesta también como esa cultura de cancelación de Corea, que a veces nosotros reaccionamos demasiado fuerte, pero esta vez es algo con razón, ¿bien? Claro que Sí. yo pienso que la libertad de prensas debe ser respetada y es algo sagrada, ¿cierto? Entonces, todos pueden Ujú. decir lo que quieren decir, pero también nosotros como espectadores, como consumidores de ese contenido, tenemos el derecho de rechazar y reclamar, ¿no? La parte que el Snowdraft tiene problema porque ellos hablan del año 1980, que cuando había un dictador en Corea y todos los jóvenes ahí eran activistas en ese momento. Entonces, el problema número uno es que el nombre de protagonista femenina se llama Ujú. Chon Young-cho y ese nombre es el nombre de una persona real que era activista, ¿bien? Activista a Ujú. favor de la democracia. Entonces, aunque ellos
digan que 설강화, se llama 설강화, 설강화 en Corea, Snowdrop, se diga que algo sea ficción, como nos parece como una excusa barata, porque como el nombre de la protagonista es el nombre de una persona real que era un estudiante que participaba muy como todas las protestas muy activamente. Bien. Y otra cosa es sobre el protagonista masculino. Él es espía, pero ahí en el drama dice que como lo malinterpreta como un estudiante activista. Y eso hiere a las personas que perdieron a sus familiares en esa época. No sé si eso pasó también en Chile, pero en Corea en esa época muchos estudiantes, los jóvenes, participaron a la protesta y el Ujú. dictador lo llevaron, lo metieron en la cárcel y mataron, torturaron a ellos diciendo que ellos eran espía de Corea del Norte. Sí, Entonces, hay muchos que piensan que eso no puede ser una broma porque es algo real, porque todos nosotros tenemos algún familiar que perdimos durante esa época de dictadura. Entonces, eso no puede ser una historia interesante para que empiece el amor de una pareja, ¿entiende? básicamente el dictador de los años 80 usaba la excusa de que había espías norcoreanos entre los protestantes para perseguir protestantes y torturarlos e incluso matarlos, cuando realmente nunca hubo ningún espía norcoreano y eso nunca se comprobó, era tan solo para perseguir a los estudiantes. Y en esta serie, básicamente lo que hacen es que están validando esa excusa y haciéndolo romántico, cuando realmente hay mucha gente, como dice Oni, que está viva y que perdió a familiares que secuestraron, asesinaron y torturaron con la excusa de que eran espías norcoreanos. Entonces, no podemos ver una serie que valida una temática así cuando es algo tan reciente y tan cercano a mucha gente. Y todavía existe, porque, por ejemplo, muchos coreanos, en Corea existe una ley que, bueno, ahora ya no está, pero hasta el año 2016 existía esa ley que se llama Ley de Seguridad Nacional. En coreano se dice Kukkaboanpo. Ujú. Entonces, por esa ley, como había muchos libros que estaban prohibidos leer, por ejemplo, libros como más básicos de comunismo, Karl Marx, estaba prohibido. Ujú. Entonces, Sí. nosotros tampoco podíamos leer porque si lo leemos podemos ir a la cárcel. Entonces, existía esta ley hasta el año 2016, que no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Sí. como no podemos aceptar ese drama. Exactamente. Entendemos que hay mucha gente que dice que es una obra de ficción y tratan de aceptarlo por eso, pero tal vez en otro contexto, en otro año sería más correcto, pero pensar de que hay mucha gente que perdió familia en estas situaciones o que fue torturado con estas excusas y ver un drama de ese tipo es como reírse en la cara de ellos. Y mucha gente, Oni, de hecho, decía de que creían porque la gente le tenía mala a Jisoo, como que no les gustaba Jisoo. Y nunca el tema de la controversia de Snowdrop tenía que ver con Jisoo. A mí me gusta Jisoo, me cae bien y estaba muy entusiasmada por su debut, pero cuando vi el script, o sea, la sinopsis del drama y de qué se trataba, se me revolvió el estómago, porque es básico. Imagínense si en su país hubiera algo así, que pasara algo así de terrible y usaran eso como algo romántico. Ajá. Entonces, por eso decidimos no ver Snowdrop. Sí, no, lo siento, pero no podemos. Ahora vamos al mensaje de Uri. Uri dice, las amo porque siempre aprendo cosas. Estos días se me vino una duda sobre algo y pensé en preguntarles, pero se me olvidó. Fan. Sí. Bueno, Uri, cuando lo recuerdes, recuerda que nos puedes escribir cuando quieras y preguntarnos lo que quieras, ¿o no, Oni? Claro, claro. 24/7. 24 disponibles acá, Doran Doran. Y bueno, muchas gracias nuevamente por todos los mensajes que nos dejaron.
a quienes nos dieron retweet, que nos dieron like y que también comparten sobre nuestro podcast en sus redes sociales, porque esperamos seguir creciendo y llegar a mucha más gente para hacer una comunidad muy grande y con sus likes, sus comentarios, compartiendo nuestro podcast y también poniéndoles estrellitas, 5 estrellitas en Spotify y Apple Podcast nos ayuda mucho. Así que muchas gracias. Recuerde que siempre nos pueden mandar sus mensajes, preguntas o comentarios a nuestro Instagram, @dorandorankr, o Twitter del mismo nombre. Bueno, hoy es el último episodio de esta temporada, las que cerraremos con una serie que ha estado muy popular internacionalmente en este último tiempo, que es Estamos Muertos, o en inglés también conocida como All of Us Are Dead. Y el título en coreano es Jigeum Uri Hakyeonun, que al español se traduce algo así como Ahora en nuestra escuela, punto suspensivo. Bien, entonces veamos. Es como una coincidencia porque como la vez pasada nosotros elegimos True Beauty y True Ah, Beauty sí. era una obra que estaba basada en un webtoon y esta vez 지금 우리 학교는 también está basada en un webtoon del mismo nombre publicado en el año 2009 y escrito por Chu Dong-eun. Y el webtoon, yo estoy viendo el webtoon, porque el webtoon está muy largo comparando con el drama. Ujú. Y sí que a mí me gustó mucho el webtoon porque el webtoon es más realista. Por ejemplo, claro que hay cambios cuando se convierte en drama, ¿no? Pero por Sí. ejemplo, en drama, eh, Suhyuk o Changsan es como, ellos dos son como superhéroe, ¿no? Como, a veces como podemos tener duda, un estudiante, un adolescente puede saltar, puede subir como pisos sin ninguna ayuda, como son tan fuertes, nunca se cansa. ¿Es posible eso? Como teníamos esa duda, pero cuando veo el webtoon es más realista. Por ejemplo, los chicos no son tan fuertes y las mujeres tampoco son tan débiles. Por ejemplo, Unjo, Ujú. la verdad es que Unjo ahí es en drama, es alguien que Chongsan siempre la protege, pero ahí en Webtoon, Unjo o otras protagonistas femeninas son muy fuertes, que también hace su trabajo allá. Entonces, los fans de Webtoon se quejaron mucho sobre eso. Bueno, los dos son Mm. buenos, pero la verdad es que como me da un poco de pena viendo como el cambio de las protagonistas femeninas. Mm, sí, sí. Bueno, este es el Devon, Sí. ¿cómo se dice Devon en español, Loni? Libreto. El libreto, muchas gracias. Está escrito por Chon Sung-kil y está dirigida por Lee Jae-koo y también con asistencia de Kim Nam-soo. Y para los que no saben, el autor del webtoon le pidió al director de la serie que fuera muy sangrienta, lo más sangrienta posible, y yo creo que se logró bastante bien esa parte, eso sí. Sí, con mucha sangre, ¿no? Mm. Sí, sí. Y además la producción y la grabación de la serie tardó mucho tiempo, casi 2 años, porque empezaron con la producción alrededor del abril del 2020, pero debido a la pandemia y los aforos terminaron a principios del 2021 las grabaciones y recién fue estrenada ahora el 28 de enero del 2022 por Netflix, porque también esperaron a que fuera el Solnal, el año nuevo chino, para que la Sí, gente tuviera tiempo de verla de una sola vez como tú lo hiciste, Oni. sí, y logré. Lo lograste, sí. Bien, Mi impresión. Impresionante, Oni, porque yo me demoré 2 semanas y tú te demoraste 2 días, en verdad. bien. Es posible si tienes ganas, todo es posible. Sí. Y bueno, y lo interesante de esta serie también, Oni, es que son la mayoría de las cosas que hemos visto sobre zombies en Corea son sobre adultos. Pero esta serie se centra más en estudiantes de secundaria para así también ver cómo los jóvenes que son más impulsivos y no tienen tanta experiencia en la vida, como que reaccionan a este tipo de situaciones.
Entonces es muy realista muchas veces las que son bastante, tal vez un poco necios al tomar decisiones porque son mucho más impulsivos y también como que priorizan mucho más las relaciones que tienen con sus amigos que tal vez lo más inteligente o eficiente. Y por otro lado, también es que el director optó por seleccionar actores que sean muy buenos, pero que no fueran conocidos, para que la gente así no se distrajera con los factores famosos, sino que se sintiera como personas más cercanas y se vieran más como inmersos en la trama de la serie. Bueno, entonces la historia se trata de zombie, ¿no? Un virus creado por un profesor de biología de la secundaria, Hyo-san, para evitar que su hijo sea víctima de bullying, termina transformando a aquellos infectados por este en zombies, terminando en un brote de zombies en la secundaria, donde un grupo de estudiantes sobrevivientes intenta escapar. Sí, Entonces, como le voy a hablar un poco de personajes, como hay muchos personajes, como le voy a explicar así simple. Park Ji-hoo. Park Ji-hoo es la que actúa como toma el rol de Namunjo. De acuerdo al director de la serie, Onjo es la protagonista de la historia y a través de quien vemos cómo se desarrolla. Ella representa a una persona común y corriente, alguien que puede ser tu amiga o hermana o incluso el mismo espectador. Diferencias con Webtoon, ella en Webtoon es más fuerte, pero en drama no lo es. sí, yo me pregunto si eso es con la misma intención de que se vea como más cercana, porque igual en el drama se notaba de que ella era muy inteligente y sabía harto de sobrevivencia por el papá. Bueno, el siguiente personaje es Lomon, que interpreta a Lee Soo-hyuk, y que él es como, él solía ser parte de los Iljins del colegio, y algo que no explicamos, Oni, la vez anterior sobre los Iljins, que recuerdas que decíamos que el Iljin es aquel que pelea el mejor peleando, Sí, pero lo que no explicamos es que en Corea hay como un poco una cultura de pelear, bueno, como para decir que tenga cultura de pelear es un poco, no, ¿no? yo no estoy de acuerdo. Es que algunos Ilchin, porque como tú escribiste bien en tu post que escribiste que no es solamente de pelea, ¿no? Ujú, sino como el más dominante. Sí, el más dominante. Entonces, como algunos, como muy pocos coreanos, porque como en general los coreanos no son muy violentos, entonces muy pocos, Ujú. porque como, ¿has visto a alguien como peleando en la calle en Corea? Nunca, ¿no? Una sola vez en los 8 años que viví. Sí, por eso, como no es muy común, Sí, como si no es dice muy que los común. estudiantes tienen cultura de pelea, entonces Sí, como, suena un poco no, mucho, sí. yo no viví en esas cosas. Entonces, como hay algunos, como hay muy pocas personas que muestran su habilidad de pelea, entonces ellos pueden Ujú, ser Ilchin, pero por ejemplo, alguien que es súper popular, pero es un poco como que no es muy simpática, también puede ser bully. Por ejemplo, como el que tenía mucha plata, como tú recuerdas que había un chico que como molestaba a los chicos, al hijo del profe de biología, ¿no? ah, sí, sí. Pero él nunca peleaba. Entonces, como él, pero también es Ilchin, ¿no? Ujú. Pero Suhyok, en este caso, él sí a él le gustaba pelear, por lo que veía, porque siempre le decían, ah, como tú ya no peleas, le No comentaba. es que como él antes peleaba, pero él como comparando con otras personas no peleaba tanto. No, sí, sí, sí. Porque él como todos piensan que, como ya tiene miedo de él, no porque él siempre era peleón, es porque él era bueno en deportes. Entonces piensan que, él será bueno en pelear, ¿no? Sí, ok. Bueno, pero en este caso, entonces, él como que se ve que ya no se junta tanto con los Ilchin y decide como empezar a ser mejor estudiante y como dejar eso de lado. Y lo que, como se representa este personaje, como mencionó el director, es que es alguien que se centra mucho en sus sentimientos más que en dejarse llevar por lo que los otros opinen. Y además él está enamorado de Namra, que lo hace notar bastante palmariamente. Ok, entonces el siguiente es Yun Chanyeong como Lee Chang-san, como el personaje
más amado de todos. Por lo Sí, mi menos hijo. Paloma y yo lo consideramos como nuestro hijo, Sí, que- y es uno de los personajes preferidos, no solamente de nosotros, de todo el mundo, ya que también representa un personaje cercano a la audiencia, como esa cosa que es un hijo de una tienda de chicken chip, sí. de pollo, ¿no? Ujú. Entonces se crió junto a Onjo. Entonces Onjo y Changsan, los dos son amigos desde niñez. Y él, Changsan está enamorado de ella. Es un joven muy rápido, transparente, valiente y buen amigo. Sí, muy, muy rápido, que lo demuestra al principio. Y por eso es tan ágil también. Después está Cho Hyun, que representa a Choen Amla, que también es una de las preferidas. Y ella es la presidenta de la clase. Y bueno, ella viene de una familia rica y ella es muy introvertida, muy callada y no tiene amigos y pareciera que no quiere tener amigos tampoco. Pero eso después cambia. Ella es muy inteligente y siempre es la primera de su clase y al parecer, por lo que la historia sale, es que la madre de ella es muy controladora y siempre está diciéndole qué hacer. Entonces es un personaje que igual me da un poco de pena porque se nota que es alguien muy protegida, como muy insegura. Im Jae-ok como Yang Dae-soo es un joven afable y simpático que aspira a ser cantante. Representa a alguien optimista pero realista a la vez, que se deja llevar por sus sentimientos. Después está An Seung-kyeon como On Chun-young, que es como el nerd de la clase. Y Ham Sung-min como Han Kyung-soo, uno de los mejores amigos de Chongsan, y viene de la familia de escasos recursos. Sí, me dio mucha pena cuando él murió. Bueno, Son Sang-yeon como Chang Woo-jin, compañero de clase y es hermano menor de Hari, quien está en el equipo de tiro con arco. sí. Después está Iyumi como Inayon, que es el personaje más odiado, yo creo, uno de los más odiados. Y que ella es la actriz conocida por el juego del calamar. Y bueno, la Nayon es una chica que es de familia rica y se ve que es una persona muy clasista, muy competitiva, tiene una personalidad muy difícil e insoportable y eso la lleva a no tener amigos. También está Kim Bo-young como So Hyun, que es la otra chica del suéter rosado, que representa un poco como el espectador, como alguien que no sabe muy bien qué está pasando y sigue al resto. Está Yu In-soo como Yoon Kwin-nam, que también es parte del grupo de Ilchins de la escuela y es el bully de Eunji y Cholsu. Y él se convierte en Cholbi. Y Cholbi, o Medionbis, o Hanbis, para que la vieran en inglés, son aquellos zombies híbridos. Y él siente una fuerte sed de venganza contra Chongsan. Y podríamos así seguir Oni todo el capítulo, porque esta serie tiene muchos personajes importantes, como la chica embarazada, el profesor de biología, los policías, el papá de Onjo, el streamer, etcétera, etcétera. Pero porque muchos de los personajes tratan como de representar problemáticas o parte de la realidad de la sociedad coreana y lo vamos a dejar hasta acá y después comentar si es que necesitamos alguno de los otros personajes, si no vamos a estar por años hablando de ellos. Y ahora entrando a la parte de la discusión, Oni. Bueno, que lo primero que me hace pensar viendo esa serie es el Sewol-ho. Nosotros Sí, llamamos Sewol-ho, el ferry Sewol, que la verdad es que esa tragedia ya pasó mucho tiempo. Fue en el año 2014 y es, es muy triste que había un barco, ese barco se llama Sewol. Y en ese barco había 330 estudiantes de la secundaria de Ansan, de un lugar que se llama Ansan, y se hundió, pero lo llamamos como tragedia porque nadie salió, todos murieron y, y el problema es que nadie fue a salvarlos. Ahí, por eso como nosotros, em, ahí la presidenta Park Geun-hye, entonces fue impugnada por eso
Como hay varias razones, pero como una de las razones más fuertes fue que ella no hizo nada. No sabemos por qué ella no hizo nada para salvarlos, porque todos, como ella tiene que mandar a las personas que los salven, pero en ese momento todo el mundo trataba a informarlas lo que estaba pasando, pero ella estaba durmiendo o no sabemos porque ella nunca dijo qué estaba haciendo durante esas 7 horas. Sí, Entonces, desapareció por 7 horas. desapareció por 7 horas, entonces se hundió. Entonces, eso nos hace pensar, porque acá también todos los niños se están transformando en zombie, pero los adultos, ¿qué están haciendo? Nada. Entonces, como nos hace pensar en Seward, es no solamente viendo la historia, porque también acá, cuando ves como el diseño, aquí Ujú. puede ver gran contraste de color, azul y amarillo. Azul es cuando sale violencia, siempre ahí el color de la escena es azul, ¿bien? Y ahí cuando hay esperanza, hay color amarillo. ¿Y cómo es el Seawall? Seawall Ferry es como un ferry, entonces se hundió. Entonces, como nos hace pensar el agua y también el color amarillo nos hace pensar en el lazo amarillo que nosotros ponemos para eh, Para para representar. Ujú. conmemorar ellos, ¿no? Y también como nosotros nunca tenemos que olvidar sobre el ferry, ¿no? Entonces, esta serie también es para una cosa de conmemorar la tragedia de Seúl. Sí, para mí fue súper, en algunas partes súper dura verla. De hecho, lloré mucho en la parte en donde los niños se graban, porque en el caso del Seguro, muchos niños también se grabaron con sus celulares para dejar mensajes de despedida. Y es muy duro saber, Oni, que en esa época, o sea que al igual que en el drama, los niños y los mismos niños, que fueron, al final los niños que se salvaron fueron los que decidieron no escuchar las órdenes del capitán, que el capitán fue el primero que huyó y se salvó, y la tripulación, y dejaron los niños para el final, que al final fueron los niños que no, decidieron no hacerle caso al capitán, fueron los que se salvaron. Y pensar también que los mismos niños, las familias y los profesores hicieron más que las autoridades para salvar a los niños en el Seúl, al igual que en la serie, donde ellos son los que tienen que hacer algo por ellos mismos y que, por ejemplo, en el caso del papá de Onjo, que es el que él la va a buscar, que la mamá de Chong-san trata de ir a salvarlo porque nadie más hace algo por ellos. E incluso los abandonan cuando tienen la oportunidad de ir a hacer algo, que es algo que pasó, de hecho, ¿te acuerdas, Oni, cuando estaban estos rescatistas del gobierno que iban, pero al final hacían como más show que en verdad salvarlos, y que realmente los que salvaron más cuerpos y más niños fueron los buzos que eran aficionados? Eso mismo. ¿Sí? Y viendo toda esa serie, entonces yo también estoy de acuerdo que el tema principal de esta serie sería el abandono de la sociedad de los niños o jóvenes, ¿no? Y eso es como yo creo que es una filosofía de Corea estos días. Sí, Porque, por ejemplo, acá en Corea cuando estás caminando, puedes ver solamente a los viejos. Sobre todo cuando tomas el metro línea 1. Está lleno de viejos, viejos. Entonces, la verdad es que como si exagero un poco, ya es un país para viejos, no para sí. niños. Como había una película con el título No Country for Young Men, pero yo diría que o Corea es Country for, no, no, No como ahí, Country. No Country for Old Men, pero en Corea sería como No Country for Young Men. Mm. Exactamente. Sí, y Oni, lo que comentabas el otro día, me comentabas el otro día de que esto también es por razones políticas, porque los niños y los adolescentes no votan en Corea. Entonces, al final siempre los partidos políticos hacen más cosas por los viejos porque ellos pueden votar en vez de los niños. Y lo que me contabas de los edificios, que en vez de tener juegos para niños, tienen áreas de descanso para viejos. Pero como por ejemplo,
en Chile tampoco se puede votar los niños o adolescentes, Ujú, ¿cierto? sí, Entonces, como el problema es la población, sí. porque el número de jóvenes es muy poco comparando que el número de los viejos. Por Ujú, ejemplo, cuando vemos la edad promedia de Corea, son 43 años. sí. Eso es mucho, porque comparando, yo vi cuántos años tiene México, la edad en promedio de Ujú. población de México era 28, Oh, entonces es wow. joven, pero Sí, Corea 43. Entonces eso significa que ya más de 40 años como obviamente es viejo. Entonces, sí, es una sociedad bastante vieja. Entonces ahí cada vez hay menos respeto a los jóvenes, a los adolescentes, entonces eso podemos ver como ese mensaje muy, muy claro, como es sí. reflejo de la sociedad, la verdad. Sí, que los jóvenes hoy en día en Corea se sienten muy abandonados por la sociedad. Y de hecho la representa muy bien lo que dice Onjo al final de la serie cuando dice nunca más voy a volver a confiar en un adulto. Sí, Yo creo que muchos jóvenes sienten un poco eso en su espíritu. sí, eso como nosotros lo estamos sintiendo todos los días. Ujú, sí, como que la época de gloria en Corea ya pasó hace un par de décadas y ahora se ha hecho muy difícil para los jóvenes. Bueno, otro tema que también sale en la serie, que de hecho lo hemos visto ya en las últimas, en el capítulo anterior, y que es súper importante y ha sido como bastante... es un tema de mucha controversia últimamente en Corea, es el tema del acoso escolar. Y, y en este caso, en esta serie se trata muy bien el tema en cómo el acoso escolar no es tan solo un tema que compete a las escuelas o a los colegios y a los jóvenes, sino que es a la sociedad entera. Como dice el profesor de biología, que dice que al final cuando no atacas el problema del acoso escolar, al final estás validando que se construye una sociedad de, de acoso y una sociedad de violencia. Y que también puede al final ser considerado como un virus que se propaga al resto de la sociedad. Y yo creo que eso también se puede ver reflejado como en la trama de esta historia. Sí, es como una metáfora, ¿no? Sí, es una metáfora. Que también yo creo que la popularidad de esta serie fue porque nosotros estamos viviendo en la pandemia. También, sí. Sí que nos hace pensar en el COVID, ¿bien? Que como primero, porque ahí sale una rata, ¿no? Ujú, Entonces esa rata mordió a a la chica y ahí empezó los zombies, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo empezó ese COVID? Por un murciélago, ¿no? Es un ratón Murciélago. alado. Sí, entonces, como nos hace pensar en eso y también como COVID es algo, es una enfermedad de la sociedad, ¿no? Que como no solamente haciendo una persona hacer bien, se mejora la situación, que todos nosotros tenemos que hacer, que necesitamos mucho esa idea de consolaridad, Eh, cómo se dice? solidaridad. Solidaridad, es necesario. Y sí, y también que sale personas que tiene inmuna, nos hace pensar mucho en COVID. Sí, y también el cómo gente tal vez puede incluso esconder que ha sido mordidos o que tuvo COVID y seguir mezclándose con aquellos que no están mordidos o no tienen COVID y que al final eso hace que nadie puede confiar en quién es zombie y quién no. Es lo que... Sí, como nosotros también, entonces yo también antes de COVID siempre salía, pero ahora salgo como casi nunca salgo, porque tengo miedo y también tengo que respetar la regulación de la sociedad, ¿no? Porque Sí, básicamente, ¿qué nos dice la sociedad? Que no salga, ¿no? sí. Entonces, sí, que nos hace pensar en eso. Ujú. Sí, y bueno, otra parte interesante de esta serie, bueno, también muestra a aquellos que se convierten en cholbis, que es algo nuevo en el concepto de series como de zombies. Y que el cholbi
como lo dicen en español, mediombis, y en hambis, para los que las vieron en inglés, son aquellos que son mitad zombies y mitad humanos. O sea, tienen poderes de zombies, como como regenerarse y ser extra fuerte, pero todavía conservan un poco de su humanidad. Y aquí empezamos con las teorías, Oni. ¿Tú crees que Onjo sea Cholbi o que es inmune al virus? Porque ella fue mordida al principio de la serie, o Sí, ella rasguñada. también, ¿no? Sí. Y también como una cosa, eso puede ser spoiler, Ujú. pero por ejemplo, los zombies nunca atacan a los zombies. Sí, Entonces, Onjo estaba muchas veces en peligro, pero como no las atacaron, no la atacaron. sí, Entonces, ahí yo puedo ver que tal vez sí, ¿no? sí, tal vez es Cholbi o tal vez inmune, porque también se viene una parte, Oni, que el ratón, no se sabe si el ratón la mordió y a ella no le pasó nada, o el ratón no la quiso, el ratón infectado no la quiso morder. No la quiso morder. Sí, entonces eso son cosas que tal vez se van a tratar en el próximo capítulo, o sea, en la próxima temporada. Hay gente que dice que incluso que ella tal vez sea la clave para la cura del virus, el Jonas virus. Hay gente que como el hijo de la mujer, el bebé de la mujer embarazada, del estudiante embarazada, puede ser también. Sí, Oni, de hecho, Melissa en Twitter, que es Mystic Fox, arroba Mystic Fox, nos dejó un comentario que decía que en general el drama le pareció muy bueno, pero que la estudiante embarazada y el bebé en CGI fue poco aporte para ella. Y aquí entra lo que tú estabas diciendo, que se cree que para la segunda temporada el bebé pueda ser la clave de la cura del virus, Sí, 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 sí. como tú decías. Y por otro lado, también la serie trata de tocar varios temas sociales importantes, y un tema que tal vez mucha gente no sabe, Oni, es del embarazo adolescente, que de hecho en Corea es el país de la OECD con menos embarazo adolescente, pero eso puede ser mito o realidad, Oni. ¿Qué crees tú? Es que como yo nunca he visto en mi vida Ujú. una adolescente embarazada acá. Sí, es muy poco común. Porque, por ejemplo, en Corea, por ejemplo, si el hombre es, como yo le digo, como en general. Entonces, si generalizo un poco, por ejemplo, si una mujer está embarazada, los hombres se casan, Ujú. como se casan con ella. Sí. Porque es como, por ejemplo, si el hombre no es responsable con la mujer y con el hijo, entonces la sociedad no lo acepta. Ujú. Es decir, que como por ejemplo la mujer puede ir a la empresa del hombre, entonces el hombre puede perder su trabajo. Eso sí puede pasar en Corea. Ujú. Por eso, en Corea no es muy común haber adolescente Esa. embarazada. No es muy común. Sí, pero lo que sí es, Sony, como el caso de la niña en la serie, yo he visto, o sea, he escuchado de que hay algunas chicas en Corea, pocas, no estoy diciendo que muchas, pero de que sí hay casos de niñas que quedaron embarazadas, la familia nunca se enteró, tuvieron al hijo en secreto y después lo entregan a una iglesia. Yo creo que acá tenemos que ver más, primero, eh, como una adolescente Ujú. embarazada, no, más que adolescente, hay que ver bien, aclarar las Ah, cosas. ya. Mamá soltera no es común acá, Ujú. ¿bien? No es común acá. Pero, ¿por qué entonces mencionó el director sobre esa adolescente soltera? Es porque ella escondió su embarazo hasta el final Ujú. y dio a luz en el baño, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí el director quiere criticar la sociedad, porque en Corea si hay una mamá soltera lo ve muy feo, Ajá, lo sí, ve muy es feo. horrible. Por eso cuando una mujer está embarazada, entonces el hombre también como no puede aceptar esa mirada fea hacia él y hacia la mujer, por eso se casa, Ujú. ¿bien?
y yo no creo que ese matrimonio pueda ser un matrimonio feliz, porque como no es un matrimonio que de verdad quisieron hacer, como es como obligado, ¿no? Sí, Un matrimonio obligado por la sociedad. Entonces yo creo que el director quería criticar eso, que es una cosa que se puede pasar en todo el mundo, pero no lo acepta y lo mira feo. Entonces, como una chica, porque los adolescentes también, si está embarazada, puede tener hijos, tiene derecho de ser mamás, pero la acepta no lo apoya. Yo creo que eso quería criticar. sí. Y por eso también está ese caso ahí, en que entiendo que tal vez se vea como poco aporte, pero esa seguramente que era la intención del director, también como mostrar el streamer y los puntos, como el punto irrisorio que algunos streamers pueden llegar para generar contenido, al punto de arriesgar sus vidas, por ejemplo. Entonces, todos los personajes de cierta forma tienen una intención a pesar de que la historia no se vea como con mucha razón. Porque yo creo que en el fondo esta serie Estamos Muertos es más como una crítica a muchos aspectos de la sociedad de Corea. Ajá. Ujú. Y bueno, ahora yendo un poco más a nuestras teorías, Oni, ¿quién crees que sean los que se conviertan en Cholbis o en Medionbis? Bueno, ya tenemos tres Chalby, ¿no? Ujú. Eh, Chongsan, puede ser, ¿no? Puede ser, es así, o sea, ahí está la discusión. ¿Tú crees que Chongsan es Cholbi o no? Sí, porque como después de convertirse, no, después de que Kinam. Kinam, sí, Kinam, después de Kinam lo mordió, él murió como un ser humano, no como zombie. Ujú. ¿Por eso? Sí, por eso y porque también, y esto es como un detalle que el director dijo que esta serie uno se tiene un muy buen diseño de sonido, entonces que él prefiere que la gente la vea con audífonos. Entonces en la parte en donde están como el cuerpo de Queenam y de Chong Sang ya quemados, si uno la escucha con audífonos, se escucha como el sonido que salía cuando Queenam se regeneraba. Entonces da a entender como que en esos cuerpos hay cuerpos regenerándose. Sí, eso mismo. Entonces yo creo, sí, entonces yo creo que Chong-san era Cholby y tal vez está vivo todavía. Sí, entonces Chongsan y Eunji, Eunmi, ¿se llama? Eunji, Eunji, Eunji. Eunji, Chongsan y Quinam Y Namla, y Namla, sí. son 4. Y, y también Onjo, puede ser, ¿no? Puede que sea Onjo, sí. Y ahí, bueno, ahí se cree, hay dos hipótesis. Pues, ¿por qué? ¿Quiénes se convierten en Cholbis o Medionbis? Pueden ser aquellos que morían teniendo una voluntad de sobrevivencia y de protegerse muy grandes y intenciones de vivir muy grandes, como todos ellos las tenían, o aquellos que morían sin tenerle miedo a los zombies. ¿Cuál crees que pueda ser? Mm, bueno, mejor dejarlo todo abierto, ¿no? Sí, sí, lo sabremos para la segunda temporada, que yo creo que se va a demorar un poco, pero no, la fe no se pierde, Oni, ¿no? Es lo último que se pierde, dicen. Sí, Sí. bueno, yo estoy muy segura que habrá la segunda temporada. Sí, yo también, porque ese final fue súper abierto. Sí. Sí. Y antes de pasar a las curiosidades, Oni, ¿cuál es el personaje que más odias de la serie? Dion. Yo creo que todos odiamos a Nayeon, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Ujú. En Webtoon, Nayeon es Dios mío, no sé cómo es eso posible. más odiosa, porque Nayeon de Webtoon es imposible entender. Por lo menos, como en la serie podemos entender un poco por Sí. tener tanto miedo, ella se portó tan egoísta, pero Ujú. en Webtoon ella es más que egoísta, como un diablo, como Es una psicópata, básicamente. no podemos entender.
Mm. Sí, porque a mí, de hecho, o sea, a mí odio a Nayeon y cada vez que abría la boca me enfermaba, pero me daba también mucha pena porque se veía alguien que era muy sola y que era muy insegura y que por un lado sí es súper clasista. Yo creo que la representación de el clasismo en la serie va en ella y en la forma en que ella tenía este sentimiento de superioridad y a la vez tenía eso que estaba inculcado por su familia, pero no, ella no lo veía y no se daba cuenta y no entendía por qué no podía tener amigos. Y realmente quería tener amigos, pero no sabía. Y eso me daba pena. Pero también la odiaba, pero igual me daba pena. Pero por ejemplo, Namna también es de clase alta, como es de familia rica y ella era panjang. Entonces, como Namna también estaba en la misma situación. Comparando las dos podemos ver que como eh, no solamente ser rica de familia rica es algo que un factor que todo la odie. Ujú. Puede ser que Namna y Daya, las dos son de familia rica y las dos eran chicas muy solitarias, ¿no? Pero Sí, eh, viendo toda la serie, Namna hizo muchas amistades, no solamente con la relación de Suyo. Ella hizo relación como hizo muchas amistades con con las personas, Daya no, ¿cierto? sí, Entonces, aquí también podemos ver que como ser de familia rica, de pobre, no importa acá. Lo más importante es la personalidad, ¿no? sí, exactamente. Y que, como tú decías, que Namla ayudó al resto, pero Nayon tan solo se protegía a sí misma y no sabía cómo ayudar al resto. Sí. Sí. Pero ahí también como fue la parte interesante que como el desarrollo de cada persona, ¿no? Porque Ujú, como Namna tampoco sabía cómo relacionarse con otras personas, pero ella aprendió, pero Diane ujú. no. Es que era muy arrogante. Y por eso murió ahí sola como en un cuarto muy triste, ¿no? Sí, sí, porque fue su arrogancia y su deseo de siempre tener la razón la que llevó al final a matar a Kyung-soo Sí, y a estar más sola todavía. sí. Sí. Y bueno, ahora pasando a algunas curiosidades, que por ejemplo la canción que Desu canta cuando están en el techo esperando a que los rescaten fue escrita por el mismo actor que hizo Desu, porque él fue el director el que le pidió que escribiera una canción que representara, que él sintiera que representara ese momento, o que él creyera que los chicos en ese momento quisieran escuchar. Y es una canción muy bonita, a mí me gustó mucho cuando la escuché. Sí, chistosa. Y también ahí sale que el chico quería ser cantante, ¿no? Pero de verdad canta Sí, súper bien. Y dice que sí, canta muy bien. eh, él es actor, y como el actor es actor de Ujú. musical. Por eso dice que Ah, canta sí. bien. Mm, eso dice. Ah, sí, canta muy bien. Y también lo que sé es de que este actor él engordó mucho para este rol. Creo que engordó más de 10 kilos o 20 kilos, algo así, pero impresionante. Sí, es un gordito muy tierno. Me cae Es bien. muy tierno, es mí también, es uno de mis personajes favoritos. Y, Oni, acá una pregunta que creo que muchos tendrán. ¿El dar las etiquetas con tu nombre para declararse entre estudiantes ocurre o no en Corea? No. Antes sí, pero hoy en día dice que no. Entonces, muchos decían que, ¿quién hace eso en Corea? Entonces, el guionista salió y dijo que, en mi época sí hacía. Sí, sí, ahí se nota, como decimos así, como le decimos en Chile, Oni, ahí se le cayó el carnet al guionista, ¿Qué es ese? ¿Qué quiere decir? que se le cayó el carnet, que se muestra la edad. Ah, ya. Ahí se le cayó el carnet al Sí. guionista, porque se nota la edad que tiene, porque eso no se hace nada ahora. Creo que eso era algo como de hace 20 años atrás, o no, 20 o 30 años atrás, o no, Oni. Creo que 20 años atrás, porque el guionista tiene a 30 años atrás. Sí, el guionista tiene como 40 y algo. Oh, es mucho.
Ahora vamos a nuestra sección favorita, las palabras de hoy. 오늘의 단어. La primera palabra, 기생수. 기생수. 기생수 es contracción de 기초생활수급자. 기초생활수급자. Nos hace pensar en 기생충, como la película que en español Parásito. Entonces 기생수 suena 기생충. Entonces 기생수 es contracción de 기초생활수급자. Son las personas que son que reciben pensión del gobierno, que por ser pobres. Ujú. Ya. Eso es como le dice Nayeon a Kyungsu, y que suena muy feo porque le está diciendo de cierta forma que es un subsidiado, pero también que es un parásito. Así que es una palabra muy fuerte y muy fea. Pero también que ahí muestra que en Corea también existe esa clase entre alumnos también. Muy feo. Sí, el clasismo sí, es muy feo. Entonces, yo creo que en la traducción, como que ella dice, subsidiado, pero como que no suena tan mal, pero cuando la escuchas en coreano es como impactante, porque es como le dicen básicamente un parásito del Estado, una cosa así. Sí, eso mismo. Sí. Ahora, palabra número 2. 절비. 절비. 절비 es básicamente 절반 con zombie. 절반 que significa medio. Zombie es zombie. Entonces, en español sería medio zombie. Sí, pero lo tradujeron como mediombis. Sí, tiene más sabor. Sí, es como más suave también. Y en inglés le dicen hambis, como half zombies, Mm, hambis. mm, Pero creo que mi favorita es cholbi. ¿Sí? Sí, es que suena muy gracioso, no sé, es porque es como cholpan chombi. Sí. Es como medio tonto, pero Mm, simpático, pero inteligente a la vez. sí. Y también una frase que me hace pensar mucho es 누군가를 죽음으로 내몰면 사는 게 아무것도 아닌 게 돼. Otra vez. 누군가를 죽음으로 내몰면 사는 게 아무것도 아닌 게 돼. La traducción sería, si tú empujas a alguien hacia la muerte, la vida se transforma en nada. Eso lo decía la profesora cuando Diane salió de la sala. Entonces ella quería salir para buscarla y otros chicos como la detuvieron que no hiciera, no saliera y ella dijo que ella tiene que salir diciendo eso, ¿no? Sí, Entonces como nos hace pensar, estamos en esta pandemia y en esta pandemia todo el mundo piensa, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo, no? Y ahí nos está dando la respuesta la profesora. sí, es una frase muy bonita, muy poética. Sí, en serio, ¿no? Sí, y queríamos explicarla porque yo creo que la traducción no le hizo como justicia a lo que realmente quería decir, porque es muy profunda en el fondo. Es como, no es tan solo uno empujar a la muerte a alguien, como literalmente empujarlos o hacer que se mueran, pero también como lo hacen con Nayon, de cierta forma que a través de como de apartarla del grupo o no considerarla también es una forma de lanzarla a la muerte. Y como tú dices, se aplica mucho a cómo nos tratamos entre nosotros durante la pandemia. Ajá. Y sabemos que es una frase más difícil, y tal vez no la vayan a usar, pero queríamos explicarle para que la entiendan mejor, porque es bastante impactante cuando uno la ve. Y esas han sido las palabras de hoy, y ahora ha llegado el momento de despedirnos, Oni. Eso sería por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar esta primera temporada de Doran Doran y de apoyar este humilde proyecto. Estaremos de regreso con nuestra segunda temporada el primer viernes de mayo. Y sabemos que va a tardar un poquito, pero es porque estamos planeando muchas novedades
y qué nuevas secciones también podemos incorporar en nuestra segunda temporada. Y recuerden que también estamos súper abiertas a sus sugerencias, las ideas de secciones que les gustaría escuchar y también si es que hay alguna serie en específico que les gustaría que comentáramos, pueden dejarnos todo como siempre, en nuestro Twitter, @DoranDoranKR o en nuestra Instagram, que también es DoranDoranKR. A pesar de que estaremos sin podcast por un poco más de un mes, no dejaremos de lado nuestras redes sociales y seguiremos produciendo contenido sobre doramas y entretenimiento coreano. Así que recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram. Sí, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en mayo. Esperamos que disfruten mucho este tiempo y recuerden dejarnos mensajes y ponerle like y estrellitas a nuestro podcast. Así que muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. 또 만나요. 안녕. Chao. Chao, chao. 또 얘기해.